Voy a compartir la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, del verso 9 en adelante. Vamos a compartir esta palabra que he venido hablando ya en varias ocasiones respecto a Colosenses, y le quise poner a este sermón Cristo, el Dios Supremo. ¿Sí? Así que vamos a leer. Si usted se pone en pie, si está sentadito, le invito a ponerse en pie en honor a la palabra del Señor. Y leemos de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto?, del Señor. Puede tomar ahí asiento. Solo con leer esta palabra usted ya fue bendecido, ¿sí o no? No tendría a lo mejor mucho que decir, porque esta palabra es tan rica por sí misma, pero quiero compartir con ustedes algunas verdades de este pasaje, y cómo también he pensado en aquellas cosas que el pastor ha venido edificando con nosotros, que tiene que ver mucho con la honra y con la gratitud, porque nuestro pastor nos ha enseñado que no podemos honrar aquello que no conocemos, ¿cierto? Por eso quiero establecer unos principios aquí, o unas verdades que están en este pasaje, porque eso nos va a permitir honrar al Señor en la medida que más lo conocemos. Y en la medida que más conocemos, también hay mayor gratitud en nuestro corazón. Porque cuando nosotros no conocemos las cosas, no se genera en nosotros una gran gratitud o el estar conscientes de aquella gratitud, porque no sabemos. De hecho, comentaba con los hermanos ahora antes de entrar, yo decía, imagínense si usted a su hijo le regala un celular, el último iPhone, no sé en qué número van, pero le va a regalar usted el último iPhone a su hijo, que a lo mejor tiene 5 años. En la edad que él tiene, no tiene el entendimiento de saber lo que usted le está regalando, el esfuerzo que hizo, cuánto le costó, ¿cierto? Para él es casi un juguete, y si YouTube no le funciona, como dice mi hijo, el tutuf no funciona, porque le hacen así para ver si encuentra señal, ¿qué va a hacer con el celular? Lo va a tirar. Y usted va a decir, no sé, 500,000 pesos, ¿cierto? Aunque nadie de nosotros le haría eso con un niño, ¿cierto? De regalar un iPhone. Pero estoy haciendo este ejemplo. De hecho, ahora mismo, antes de venirme, mi hijito lo dejé ahí con el computador y me dice, me mojé. Y yo veo su manito que está mojada, pero al lado del computador una poza. Y yo dije, no, mi computador. Entonces usted, que sabe
le puede dar valor a las cosas, ¿cierto? Cuando nosotros no sabemos y desconocemos, entonces no podemos valorar, no podemos honrar, no podemos estar agradecidos, porque justamente desconocemos. Entonces, en este sentido quiero compartir con esto, porque esta carta de Colosenses, si bien es cierto, ya he hablado en varias ocasiones acerca de ella, y cómo vemos aquí a Pablo, que si bien es cierto, él no fundó esta iglesia, la funda otro personaje que es Epafras posiblemente, pero él está preocupado de esta iglesia porque en Colosas se estaba dando una situación importante, que era, había una filosofía que rondaba en ese tiempo. Una filosofía que de alguna manera estaba haciéndolos dudar acerca de la persona de Cristo. Estaba cuestionando la deidad de Cristo. Estaba cuestionando también un poco su humanidad. Ya era una doctrina, una filosofía que circundaba a los hermanos. Y mire, hoy no es algo distinto. Hoy estamos siempre a través de redes sociales, a través de cosas que se publican. Usted también está expuesto a veces a filosofías, a ideas que pueden llevarnos y nos pueden desviar de la persona de Cristo. Y en este sentido, Pablo le dice a los hermanos que él no cesa de orar por ellos y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Con toda sabiduría, dice, con toda inteligencia espiritual. Esa es la oración de Pablo, de que los hermanos ahí en Colosa pudieran tener este entendimiento, este conocer del Señor, pero no en términos solo cognitivos, no solo que quede aquí en el conocimiento, sino que este era un conocimiento práctico. Un conocimiento que les hiciera llevar una vida de honrar al Señor. De hecho, en los versículos siguientes dice, para que anden como es digno del Evangelio, agradándole en todo. Entonces el conocimiento que Pablo está orando es no para que solo conozcan un nombre, no solo para que conozcan acerca de Cristo, sino que este conocer les demandara vivir una vida de honrarlo a Él, de agradarle al Señor. Y que pudieran también llevar un frutos de buena obra, dice él. Y en esto de conocer al Señor, de llevar este fruto, Pablo también menciona que de esta manera ellos van a estar fortalecidos, porque él sabe que el vivir una vida cristiana a veces no es tan fácil, por todo lo que significa, ¿cierto? Primero, nuestra naturaleza pecaminosa, el tener cosas externas, ¿cierto? Que te desafían a la fe. Y él pide que sean fortalecidos con poder. Dice, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia. Y yo todas estas cosas lo he explicado en otros sermones respecto a lo que es la paciencia, que es el aguante, ¿cierto? La longanimidad tiene que ver con aquellos que incluso para usted son desagradables y usted los tiene que soportar igual, ¿ya? Y mire, el versículo 12, que es lo que quiero aquí introducir, dice, con gozo dando gracias al Padre. En la mañana Sergito predicaba acerca del gozo. Y cuando tocó este pasaje yo dije, ay, se me va a ir por Colosenses. Pero dije, no importa, porque el Señor ahí nos está uniendo en este sentir para la casa ministerial, ¿cierto? Y él hablaba de este gozo, que no tiene que ver con el estar contento, porque la alegría es momentánea. El gozo es un estado permanente, que a pesar de que tenga circunstancias difíciles o el escenario que esté viviendo, usted puede estar con gozo. Pero fíjese aquí que él dice, dando gracias. Que esto nos permita tener también el corazón agradecido, no solo, mire, por las respuestas que tenemos a nuestras oraciones, porque a veces es tan hermoso ver cuando el Señor responde a nuestra oración. Quizá usted pidió un nuevo trabajo, el Señor se lo dio y es fácil agradecer ahí al Señor, ¿cierto? O si usted estaba enfermo y vio la obra del Señor, la sanidad, y usted dice, gracias Señor, me sanaste. Por así decirlo, es fácil agradecer al Señor cuando usted ve una petición respondida, una oración que ha sido contestada. Pero mire, aquí el apóstol está hablando de dar gracias al Señor porque nos hace aptos. Es decir, que nos da aquella calidad o aquella capacidad para participar, dice, de la herencia de los santos en luz.
Y cuando uno ve el tema de la herencia, eso es maravilloso, porque toda esta parte que viene aquí, el verso 13 que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, todo esto nos habla, mire, de que la obra de Cristo tiene que ver con un tema de legalidad. Nos habla de gobierno, ¿sí? Y cuando hablamos de temas legales, usted sabe que para participar de una herencia, no sé si alguno ha hecho alguna vez alguna posesión efectiva o algo, o hay por aquí un abogado, debe saber que no puede haber errores, ¿cierto?, en lo que uno escribe. Póngale un 8 en vez de un 6. Usted puede decir, no importa si el 8 con el 6 se parecen y da lo mismo. No, legalmente le van a decir, usted no es la persona, no tiene derechos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que aquí Pablo está diciendo que Él nos ha hecho participar, nos ha hecho aptos, nos ha dado esa calidad de ser participantes de esta herencia. Y como el plan del Señor es tan perfecto, porque nada es al azar, nada queda al azar. Hay como 5 beneficios de que nos hace participar de esta herencia, que nos libra de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos cautivos en las tinieblas y el Señor nos saca de eso, dice que nos traslada al reino, a su reino. Ese poder que ejercía sobre nosotros, el poder del diablo que estaba sobre nuestras vidas ejerciendo un poder, ya no está. Y Él dice que tenemos redención. La redención tiene que ver con un pago. Y este pago equivale, ¿cierto?, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hasta ahí uno puede decir, wow, qué maravilloso, qué forma de agradecer también al Señor. Pero mire, Pablo no se nos queda ahí, sino que ahora nos muestra 3 verdades que encontramos en este pasaje que nos van a ayudar a entender esta supremacía de Cristo, que Él es soberano. Y yo le decía a mi esposo, cuán errado a veces estamos de decir, sí, yo he reconocido al Señor como el primero en mi vida. Sí, yo reconozco que Él es el primero en mi casa, en mi hogar. Y a veces inclusive cantamos, toma tu lugar, que no es que esté mal que cantemos así ya. Pero lo que quiero enseñarle en esta mañana es que mire, si usted le quiere dar el primer lugar en su vida o no se lo quiere dar, el Señor ya lo es. El Señor lo es. Si usted canta o no la canción, toma tu lugar, es el primero, lo cantemos o no, Él lo es. Él lo es. Y en esto quiero mostrarle, porque nosotros debemos tener esa conciencia de que Él es el soberano de todas las cosas. Y eso, ¿sabe qué? Nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, eso nos va a ayudar en el diario vivir. Mire, y lo primero que quiero mencionarlo está en los versículos del 15 al 17. Él es soberano sobre la creación. Mire lo que está diciendo Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa que sea imagen del Dios invisible? Para la filosofía de ese entonces, ellos podían entender claramente ese término de imagen. Para la filosofía de ese entonces, que no la voy a explicar para no confundirnos, porque no viene al lugar. Pero cuando leí esta parte, me parecía maravilloso saber que el tema de la imagen tenía que ver con representatividad, tenía que ver con la manifestación de alguien que era. De hecho, los documentos que habían en ese tiempo, mire, los documentos, usted sabe que en la antigüedad no había foto. Entonces, ¿cómo podríamos saber que esa persona correspondía a ese documento? Aparte de a lo mejor hacer una firma, se cuenta que en los documentos se hacía una imagen, y esa imagen tenía que ver con una representación de más o menos describirlo como era usted. Si usted era alto, bajo, rubio, moreno, y se ponían algunas descripciones de alguna manera para que cuando apareciera la persona que es, esa imagen coincidiera con su persona. Entonces las personas de ese entonces que están leyendo esta carta, los colosenses de ese entonces decían, Él es la imagen del Dios invisible. Ellos entendieron rápidamente entonces que Jesucristo era la manifestación, la representación de Dios mismo en medio de ellos. Luego dice el primogénito de toda la creación. Y cuando habla de primogénito, nosotros no debemos entenderlo en el concepto de ser el primero en ser creado,
porque uno entiende el concepto primogénito, el primer hijo, ¿cierto? Pero aquí este término no tiene que ver con ser el primero en haber sido creado, sino que se usa para expresar su prioridad y por estar encima de toda creación. Es un título de honor, porque inclusive hay otro pasaje en Éxodo que se habla, que se reconoce a Israel como el primogénito de Dios, Israel como el pueblo de Dios. Entonces ahí no se podría pensar que Israel fue como hijo engendrado, ¿me entiende? Entonces por eso el término tiene que mencionar que es un título de honor, un título que incluso se le atribuía al Mesías, el primogénito de toda creación, es el que tiene preeminencia por sobre toda la creación. Y es más, el versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el agente de la creación, Él todo lo creó, Él estaba en medio de la creación con el Padre, creando todas las cosas. La palabra dice que nosotros incluso fuimos creados para alabanza de su gloria. Todo fue creado por Él. Y mire, luego dice, y Él es antes de todas las cosas. Entonces nos está mostrando su eternidad. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que Él tiene todo el universo controlado, todas las cosas están sustentadas por Él. Y eso, mire, a nosotros nos debe traer tanta paz en nuestro corazón, porque el que gobierna toda la creación está en nuestro corazón. Él vive en nuestra vida y Él tiene todas las cosas en control. Él sustenta su vida, nada se escapa de su vida. Es más, en algún momento Felipe se acerca a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, en Juan 14. Y Felipe, ¿qué le dice? Ay, tanto tiempo he estado con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego hay en otra sección que uno revisa, de hecho en Lucas, los hermanos que están en Lucas lo miramos esta semana, ¿cierto? Cuando se está hablando acerca del afán, de la preocupación, de la inquietud. Y el Señor les dice, mire, hasta los cabellos de la cabeza podrían estar contados. Ustedes valen mucho. Usted compra a lo mejor con 2 moneditas 5 gorriones, que era la oferta de la semana, por si acaso. ¿Sí? Porque se piensa que con 2 moneditas te compraba un gorrión y aquí le están dando 5 gorriones por 2 moneditas, que era lo más barato de ese tiempo. Y el Señor dice, ¿cuánto más valen ustedes? Yo le decía a los hermanos, me encanta escuchar esta frase del Señor que diga, ¿cuánto más? ¿Cuánto vale más usted para el Señor? Nuestra vida está sustentada en el Señor. La palabra dice, y el salmista dice, los cielos cuentan la gloria del Señor. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta con que usted un día se ponga afuera a lo mejor de su departamento, de su casita, y mire esta hermosa creación. Y sepa que el Señor es soberano sobre su creación, que por su poder fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y dice que el Señor sustenta su creación. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos vamos a ser sustentados por el Señor? ¿Cuánto más nosotros vamos a ser sustentados? No importa lo que esté pasando a su alrededor, hermano. Pueden haber tribulación, sí, momentáneas tribulaciones. Puede haber falta de trabajo, así puede ser. Puede estar con su salud ahí más o menos, también puede ser. Pero puede estar confiado en quien usted ha creído, en el Señor que le sustenta, en el Señor que no falla, en el Señor que hace que todo esto se mueva de una manera armoniosa, perfecta. Quizás el hombre ha echado a perder, por supuesto, muchas cosas de la creación, sin duda.
Pero el diseño del Señor ha sido perfecto, perfecto. Y ahí estamos nosotros sostenidos en su mano. Amén. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Señor. Y mire ahora nuevamente, verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué versículo más hermoso, porque aquí nos muestra aquel que es soberano en la iglesia. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Él es el principio porque es la fuente, el que le da sentido, el que instituye a su iglesia. Y cuando habla del primogénito de los muertos, esta parte, hermanos, es tan importante que nosotros la sepamos, porque compartía incluso con los hermanos del instituto el día de ayer, y yo les decía, a veces nos enfocamos tanto en la obra de Cristo en la cruz, que eso está maravilloso, porque por su sangre, dice que nosotros fueron perdonados nuestros pecados, por su sangre preciosa, ¿cierto? Tenemos este perdón, esta libre entrada, acceso al Padre. Pero fíjese algo muy importante, que Cristo podría haber muerto y nada hubiese pasado, hubiese muerto como cualquier otro líder más, como cualquier otro maestro de la ley de ese entonces, como cualquier filósofo a lo mejor importante. Pero aquí se nos habla de esta resurrección, que Él es el primogénito de los muertos, porque Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros no podríamos creer en alguien que está muerto. Él vive, el Señor vive, amén. Si lo cree, Él vive y está sentado en su trono, como cantamos, Él vive. Por lo tanto, el que sea primogénito de entre los muertos, es que Él derrotó la muerte, Él derrotó el pecado, Él derrotó al diablo. Amén. Y eso nos da esperanza a nosotros, hermanos. Nos da esperanza de saber que un día también nuestros cuerpos, si es que morimos, van a ser también resucitados juntamente con Él, y que podremos estar con Él, porque nuestro Señor vive. Y nosotros entonces en este sentido de la resurrección, es que nosotros ahora podemos tener esta esperanza, mire, de no tenerle temor a la muerte. Porque a veces, de verdad, cuando hay un diagnóstico médico, sé que puede ser impactante, ¿cierto? Que a usted le digan que tiene tal enfermedad, X enfermedad, y usted dice, ay, no. O que le digan incluso, hay médicos que se atreven a decir cuánto tiempo nos queda. Dicen tantos meses. Pero miren, más que ese diagnóstico médico, porque el Señor puede hacer algo milagroso en sanar, porque ese es nuestro Dios. Él puede resucitarnos incluso. Pero mire, tenemos la esperanza de decir, el Señor ya pasó por la muerte y Él salió triunfante. La muerte para nosotros no tendría que ser un problema. De hecho, Pablo decía, no sé qué elegir, si estar con ustedes o morir, me dice, porque si me muero es ganancia, estoy con el Señor. Entonces ya la mirada de la muerte para nosotros como creyentes ya cambia también, porque dice que Él tomó ese temor que había de la muerte, y nosotros podemos estar confiados ahora con el Señor, porque si Él llega a tomar nuestra vida y nosotros nos morimos, gloria al Señor, estamos con Él, con Él. Usted no ve a la muerte como un enemigo, sino solamente como un paso para estar con su Señor. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos respecto a la resurrección. Eso le da sentido a la iglesia, de que Él vive y que Él volverá por nosotros. Amén. Y en esto también podemos ver cuando Jesús va a la casa de Lázaro. ¿Recuerdan cuando él está muerto? Y el Señor está allí después de 4 días, que ya la cosa estaba mal, ¿cierto? Y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dice,
¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ahí hace una tremenda declaración de quién es Él. Le dice, porque yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y eso, hermano, mire, nos habla no solo de esta resurrección que nosotros podemos tener de manera corporal de nuestros cuerpos, sino que eso le da sentido a toda nuestra vida, porque si hay algo que a lo mejor está muerto en su vida, usted dice, no, ya no hay nada que hacer con este negocio, el Señor puede traer resurrección en su negocio, el Señor puede traer resurrección en su matrimonio, el Señor puede traer resurrección de alguien que para usted a lo mejor está sin posibilidades de conocer al Señor. El Señor puede resucitar a alguien que está muerto en delitos y en pecados, por mucha droga, por mucho alcohol que alguien tenga. El Señor puede traer a vida a una persona. Y es lo que nosotros creemos, esa debe ser nuestra convicción profunda en el corazón. Él puede traer a vida todas las cosas que puedan haber en nuestro corazón. Su matrimonio, usted dice, ya no hay nada que hacer, esta cosa está muerta. Y quizás como Lázaro, hiede ya, han pasado ya los días. Pero el Señor nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Aun cuando creamos que algo ya está muerto, el Señor puede obrar, el Señor puede hacer algo, y Él lo declaró. Yo soy la resurrección y la vida. Él nunca va a llegar tarde, y esa debe ser nuestra convicción, que nos debe dar aliento cada día y de agradecer al Señor, de poderlo honrar, que su poder está vigente para nosotros. Y dice que para que en todo Él tenga la preeminencia. Porque cuando hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nosotros nos sujetamos al Señor, ¿sí? Pero el Señor también ha dado dones a su iglesia. El Señor ha puesto hombres como pastores, ministros, gente que pueda guiar a su iglesia. Y a veces lamentablemente nos equivocamos con pensamientos de creer, no, yo me sujeto solo al Señor. Él es el Señor y Él solamente. Pero ¿sabe qué? El Señor también trae orden y autoridad con personas, con las personas. Y Él en su diseño ha permitido que cada uno de nosotros a lo mejor tenga dones que son importantes para su casa, para los fieles, para los santos, que podamos edificarnos mutuamente. Y el Señor ha regalado dones que deben ser puestos a disposición del cuerpo de Cristo. No porque yo crea que hoy yo soy súper top, yo soy la ministra, entonces no, porque el versículo dice para que Él tenga preeminencia, Él sea el primero en todas las cosas que hacemos. Si usted tiene un don de sanidad y puede ir a orar por alguien y esa persona se sana, gloria al Señor, que Él sea glorificado en eso. Si usted tiene la oportunidad de ir y compartir el evangelio con otro y usted ve esa obra poderosa que el Señor está haciendo de transformación, que la honra sea para el Señor. Que todo lo que hagamos en este servicio o lo que usted haga durante la semana tenga el propósito de honrarlo a Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros, nos necesitamos. En otro pasaje Pablo lo menciona, que nosotros nos necesitamos. Somos miembros unos de los otros, nos damos honra mutuamente. Y yo requiero de usted, usted requiere de mí. Somos el cuerpo del Señor, pero no por eso vamos a tener pensamientos equivocados a veces de decir, no, yo la verdad es que aquí, un pasito más atrás nada más, porque no me quiero comprometer. Y usted a veces sabe que tiene dones del Señor. Usted dice, no quiero servir, serví tanto tiempo al Señor que ahora ya estoy en mi periodo de descanso. No hay ninguna parte en la Escritura que se nos dé años sabáticos. ¿Sí? ¿No? Hay personas que a veces dicen, sí, yo aquí estoy bien, estoy cómoda. Y no podemos ser agentes que estemos solos, aislados del cuerpo, de lo que es la iglesia. No podemos. De hecho, había una película muy antigua, nunca la vi en sí, pero solo vi esa imagen
de una mano. ¿La vio alguna vez? Una mano cortada que caminaba, de los locos Adams, y la mano andaba ahí sola. Nosotros, hermanos, no. Él constituyó a su iglesia. Fue una idea del Señor constituir a su iglesia. Es una idea del Padre que Él además sea la cabeza de la iglesia y que Él gobierne la iglesia y que todos nosotros seamos su cuerpo en las distintas funciones que tengamos que hacer. Que el Señor se pueda llevar toda honra, toda exaltación, todo honor, todo lo que hagamos es para que Él se glorifique, no nosotros. Y muchas veces he escuchado al pastor decir, no se trata de CFC, porque a veces igual estamos contentos de estar en esta casa ministerial. Y a veces le decimos a la gente, no, vaya a CFC. Nosotros invitamos a la gente a CFC, creyendo que es el nombre. Pero no es el nombre, es la presencia del Señor en este lugar. Nuestro pastor Abel, lo queremos mucho. Amo a mi pastor, la enseñanza, pero no se trata de él. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cristo en medio de su iglesia, Cristo gobernando a su iglesia, Cristo guiando a su iglesia, Cristo haciendo crecer a su iglesia, Cristo edificando a la iglesia, Cristo enseñando a su iglesia por medio de la palabra. Cristo, 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 solo Él, no se trata de nosotros. Mire, y si usted un día dice, no quiero servir, está bien. Si no quiere servir, no quiero ser más ujier, usted puede decir, mire, usted lo único que está haciendo es no reconocer el cuerpo de Cristo y no se está sujetando a Cristo, que es la cabeza. Porque Él dice que tiene que tener en todo la preeminencia. Él es el primero. Y usted tiene que reconocer al Señor como primero en su vida y en su servicio. Si el Señor lo trajo a esta casa ministerial, usted no se mueva de aquí. El Señor le trajo aquí, usted tiene que quedarse aquí, tiene que decirle, Señor, ¿en qué quieres que yo sirva? ¿En qué quieres, Señor, que yo trabaje para este cuerpo? ¿En qué quieres, Señor, que yo me sujete a mi pastor, en lo que Él quiere que yo a lo mejor haga? Porque Él ha sido puesto por el Señor para dirigir a su iglesia. Y usted tiene que disponer aquellos dones, aquellos talentos que el Señor le ha regalado. Porque mire, no se trata por competencias personales, no se trata por capacidades personales. No. Es solo su gracia. Es solo aquella gracia que nos sostiene. Solo su gracia que nos permite edificar al cuerpo de Cristo. Obviamente que si usted está nuevito aquí todavía no puede servir, tiene que ajustarse, ¿cierto?, a aquellos protocolos que tiene nuestra casa ministerial para que sea un servidor. Pero usted debe estar consciente de que todo lo que usted puede hacer tenga el propósito de honrarlo a Él, de que el Señor se glorifique. Hoy día a la mañana me enviaron una fotito justamente de un joven. El pastor el día jueves, a los que estuvieron conectados, el pastor lo mencionó, de un joven que estaba hospitalizado, le estaba mal, y Celeste tuvo la oportunidad de ir y de orar por este joven. Y hoy día me mandaron la fotito diciendo que él había salido de alta. Él salió de alta. Y nosotros en eso podemos ver la gloria del Señor. Yo dije, wow, qué tremendo, porque me enviaron la primera foto que me enviaron, Celeste también me la envió, donde él estaba entubado con máquinas. Y quizás para los médicos puede haber sido poco tiempo, no sé. Pero cuando el Señor quiere intervenir en una vida, mire, lo va a usar a usted. Cuando el Señor quiere intervenir en alguien, Él lo va a usar a usted, porque nosotros somos su cuerpo. El Señor necesita abrazar a alguien, va a usarlo a usted para que usted le dé un abrazo a alguien. El Señor necesita a lo mejor expandir su reino, necesita de usted, de sus finanzas, de sus bienes para que aporte. Somos su cuerpo. ¿Puede mirar a su hermano
y decirle: te necesito. Dígale: eres mi hermano, necesito de ti. Dígale a su hermano: necesito de tus dones, necesito que trabaje en esta casa. Y aproveche de decirle: gracias. Gracias por ser mi hermano. Gracias por ser parte del cuerpo de Cristo. Dígaselo. Porque ¿sabe qué? Porque cada uno de nosotros también tiene una porción de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una porción de Cristo. Así que todo lo que hacemos va a ser para su gloria, para su honra. Y siempre usted también debe examinar su corazón. Cada vez que usted haga algo, examine su corazón. Cada vez que usted sirva, examine su corazón. Que no haya orgullo en su vida, que no haya a lo mejor envidia, que no haya tantas cosas que a veces nos pasan en el corazón cuando vemos a otro servir, cuando vemos a otro tocar, cuando vemos a otro cantar, cuando vemos que el Señor le da oportunidad a otros, cuando el Señor usa a otros. Debemos analizar qué nos pasa en el corazón. ¿Es gozo porque mi hermano es usado? ¿Es gozo de verdad? ¿O me da un poquitito de envidia? Y todas esas cosas debemos sujetarlas al Señor y recordarnos rápidamente Él, para que Él tenga preeminencia, para que Él sea el primero en nuestra casa, para que Él sea digno de honor, de gloria y exaltación. Todo lo hago por Él, para Él. Amén. Y finalmente, Él es soberano en cuanto a su misión. Mire, versículos 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí podemos ver que dice que en Él habitase toda plenitud, es decir, toda la totalidad, toda la revelación de Dios estaba en la persona de Jesucristo. Y aquí hay algo tan importante porque Él es soberano en su misión. Nadie más podía hacer esta misión gloriosa de reconciliar todas las cosas. Y dice: reconciliar las cosas haciendo la paz. Eso es muy importante. Mediante la sangre de su cruz. El hacer la paz no es solo esa paz que uno siente así de paz, de tranquilidad. No, esta paz de que nos habla aquí el apóstol tiene que ver con esa enemistad que había entre Dios y la humanidad por el pecado. Y aquí la palabra dice que en Él estaba toda la deidad, toda la divinidad de Dios en Él. ¿Para qué? Para ahora reconciliar. Él tenía ahora toda la autoridad, era la representación de Dios, ¿cierto? Para reconciliar todas las cosas. Y usted trate de pensar en este concepto de reconciliación, porque a veces cuando uno lo lee dice: sí, suena bonito, pero piensa usted cuando ha estado enojado con alguien. No mira a su esposa, no, mire, piense en alguien. Cuando usted ha estado molesto con alguien, enojado, a lo mejor su mejor amiga, su mejor amigo, o con su esposo, si es válido. ¿Sí? Se enojó con él y usted quiere reconciliarse. ¿Qué hace usted para reconciliar? Usted trata de buscar todas las formas, los medios, palabras, flores, chocolates, ¿cierto? Todo lo que usted a lo mejor sabe que a su amigo o a su amiga le gusta, para volver a restablecer esta relación. Cuando le es importante, porque si no le es importante usted hasta lo bloquea. Le dice: ya no importa, ¿cierto? Pero no, estamos pensando en algo que sea importante para usted. Y entonces usted dice: voy a comprarle este regalito, porque creo que con este regalito voy a andar bien. Voy a comprar a lo mejor estas flores que sé que le gustan, para volver a restablecer esta relación. Pero fíjese lo que el Padre dice: toda la plenitud, toda la totalidad, la revelación está en Cristo. Él es Dios. Y asimismo Él dice: vamos a reconciliar este problema que tenemos con el hombre. El pecado se ha interpuesto. Entonces, para reconciliar y hacer la paz, hay algo que dar.
que no fue justamente flores ni chocolates. El versículo nos dice la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto en la cruz, amados, no solo nos trajo perdón, nos trajo reconciliación con el Padre, nos trae de vuelta a la casa del Padre, nos hace nuevamente ser hijos y nos hace estar delante del Señor, porque ahora no hay enemistad, no hay nada que nos separe, no hay nada que el Padre pueda decir, no, yo no quiero tener ninguna relación con Él, porque ahora está Cristo de por medio por su muerte en la cruz del Calvario. Y por eso Hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos encontrar oportuno socorro para nuestra vida, porque Él pagó ese precio tan alto que nosotros no podíamos pagar. Y mire, y hay algo más importante en esto, porque uno ahí se siente tan confortado de decir, Señor, gracias porque ya no estamos en enemistad, puedo estar ahora con el Señor, puedo hablarle a mi Padre, puedo orar, puedo saber que soy hija y puedo tener todos los beneficios de hija. Pero mire por favor lo que dice Corintios. Segunda de Corintios, no se los diría a los muchachos de multimedia, pero como ellos son rápidos ahí para buscar, me van a ayudar con este versículo que usted se lo sabe. Pero mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Y usted se queda hasta ahí, pero mire, siga el versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice consigo mismo, mire, por Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y mire lo que dice, y nos encargó. ¿A quién los encargó? ¿A quién? ¿Lo puedo escuchar más fuerte? ¿A quién? A nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué somos? Embajadores en nombre de Cristo. Mire esta parte. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El versículo 17 siempre nos quedamos allí porque es maravilloso. Todas las cosas nuevas, ¿cierto? Las viejas ya pasaron. Súper. Pero además se nos agrega que como nosotros fuimos reconciliados con el Padre, ¿qué el Señor nos ha dado ahora a nosotros? El ministerio de la reconciliación. Es decir, usted y yo somos ahora representantes del Señor para llevar este ministerio de la reconciliación. Es decir, predicar la palabra del Señor, que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo, que la gente que le rodea, usted le pueda compartir esta hermosa palabra, esta hermosa buena noticia, ¿cierto? Buena noticia, que hemos sido reconciliados por medio de la cruz. No es solo que Cristo murió en la cruz y nos perdonó, ya, sino que ahora nosotros también somos embajadores suyos para llevar adelante este mensaje tan glorioso de la cruz del Calvario. Y no es solo que usted diga, sí, el Señor es el primero en mi vida, sino que con nuestras acciones nosotros podamos decir, Él es el soberano en su misión. Nadie otro podía hacer lo que Él hizo. Nadie otro podía hacer lo que a lo mejor estaba destinado para mí, una muerte. Solo Él pudo hacer que nosotros nos encontráramos con el amor del Padre. Y cuando nosotros podemos leer, mire, qué importante es que nosotros seamos conscientes de esta palabra que le estoy compartiendo, porque Él es soberano de la creación. Él es soberano sobre su iglesia y soberano en su misión. Y por eso nosotros podemos mirar cuando Pablo le está hablando a los hermanos en Filipenses, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y él dice: haya pues en vosotros este sentir. Y este sentir no tiene que ver con la emoción, ay, lo siento, no lo siento. No tiene que ver con sentirlo, sino que tiene que ver con el pensar. Haya en vosotros este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Soberano en su misión, el primero en todas las cosas. Por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si puede ponerse en pie, por favor. Póngase en pie. Y no le voy a preguntar si el Señor es el primero en su vida. No se lo voy a preguntar, sino que quiero que piense acerca de lo que hemos conversado en esta mañana, y que si usted puede ser consciente de que Él es soberano sobre la creación, que usted puede detenerse un momento quizás y ver los cielos, ver su creación, y puede verlo a Él. Puede meditar un momento y pensar que si el Señor sustenta todas las cosas, puede sustentar su vida. Usted puede pensar por un momento que Él es el soberano en su iglesia y cuán sujeto usted está a Cristo. Puede meditar por un momento cuán sujeto usted está a Cristo. Puede meditar por un momento cuánto usted es parte del cuerpo de Cristo. Y puede meditar acerca de su perfecta obra en la cruz, que le trajo reconciliación. Y puede meditar si usted también está siendo un embajador y llevando a otros a Cristo. Puede meditar en esto si usted está llevando el ministerio de la reconciliación a otros, para que en todo Él tenga la preeminencia. Cierre sus ojos por un momento y podamos orar al Señor. Que haya este sentir en nosotros, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios para aferrarse a aquello, sino que se despojó, se hizo humilde, y en esa condición pudo ir a la muerte de la cruz. Su resurrección nos da esperanza. Su resurrección trae vida. Su resurrección trae fe y sentido a lo que somos. Por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, nombre sin igual. Gracias, Padre, por esta palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres el soberano de todas las cosas. Más allá de que nosotros te podamos reconocer, tú lo eres. Tú eres el soberano de toda creación. Tú eres el soberano de la iglesia. Tú eres el soberano en aquella hermosa misión que hiciste. Y queremos aprender a reconocerlo. Queremos aprender a reconocerlo a usted en todas estas cosas, y especialmente en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que podamos reconocerlo. Que cuando abrimos nuestros ojos, Señor, podamos reconocer que tú eres el dador de nuestra vida, y que tú ese día que nos regalas nos vas a sustentar por tu poder. Que ese día podamos reconocerlo compartiendo el ministerio de la reconciliación y entendiendo que todo lo que podamos hacer, Señor, siempre será darle a usted la gloria, el honor. Gracias por usar nuestras vidas. Gracias por usar la vida de Celeste con aquel joven. Gracias por usar a otros hermanos que visitan, que comparten, que llevan el mensaje de salvación. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por todos los servidores en esta casa, porque hemos entendido que somos un cuerpo. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros pastores que nos guían, que nos edifican y que nos llevan a Cristo siempre. Gracias por ellos. Les bendecimos que tú uses a nuestro pastor en este día, que estará compartiendo en Destin con otros hermanos, pero que son nuestros hermanos también, porque es una sola su iglesia. Gracias por nuestros pastores que van a compartir la palabra, que van a edificar a otros. Señor, nos da gozo en nuestro corazón de que usted pueda usar a nuestros pastores también en otros lugares. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queremos estar conscientes y conocerle más a usted, para darle a usted la honra, el honor que usted se merece, y ser agradecidos.